Shalom, amados hermanos. Vamos a comenzar con la serie de estudios sobre los 144,000 y vamos a comenzar con que esos 144,000 son primicias. Esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 14 y en el verso 4 dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. No vamos a entrar en el tema de qué significa contaminarse con mujeres que son vírgenes, porque ya eso lo vamos a tocar en otro tema. Vamos a entender qué significa que los 144,000 sean primicias. Y para poder entender qué son primicias tenemos que ir pues a la cosecha, ya que la palabra nos habla de trigo, cosecha, segada, siega al fin del siglo. Y las primicias, hay una fiesta, ¿verdad?, que es la fiesta de Bikurim, primicias, que se ofrecía un manojo, una gavilla. Esta fiesta tenía por objetivo llevar los primeros frutos de la tierra para ser ofrecidos por el sacerdote como ofrenda agradable al Eterno, Yahweh, antes de comenzar a disfrutar de la cosecha del trigo. Y recuerden que para la cosecha del trigo había un conteo, el conteo del Homer, hasta llegar a la fiesta de Shavuot. Gavilla es un conjunto de ramas o sarmientos o tallas unidos o atados por su centro. Entonces fíjense que también las escrituras nos habla de que somos ramas, sarmientos, incluso nos habla de cómo te volviste sarmiento extraño. Rama, nexer. El Mesías es una rama, es un nexer, un retoño del tronco de Isaí. Entonces vemos todos estos elementos agricultura y tenemos que, para entender las primicias, irnos también a la agricultura. El Strong 6016 de la palabra Homer es también gomer, gavillas, una gavilla. Un gomer, fíjense que significa completo, suficiente o carbón encendido, una medida. También una mujer fornicaria, a quien el Padre le llamó Israel o casa de Israel, a las 10 tribus, o Efraín, a quienes él le da carta de repudio y luego promete no destruir porque vuelve y la ama, ¿verdad? Entonces él extiende su misericordia y promete que en el mismo lugar donde le dijo: ustedes no serán mi pueblo, yo no voy a tener misericordia, serán llamados hijos del Elohim viviente. Yeshua es el siervo escogido, según Isaías 49, para venir a buscar a esa mujer adúltera, a ese remanente de Israel. El remanente es también lo que sería lo suficiente, lo completo, lo escogido, ¿verdad? Esos carbones encendidos para purificar. Y recuerden que Yeshua toma el lugar de esta mujer adúltera, paga el precio, y ahora Gomer se convierte en una virgen pura, sin mancha, esperando a que su esposo, que se fue, va a regresar para consumir el matrimonio. Recuerden que él dejó las arras. Las arras era lo que se daba en la boda como una garantía de que el novio iba a regresar. Y de eso pues ya entendemos muy bien que el esposo se va, que el novio que viene y regresa y toma a la virgen. También la raíz de Gomer es amar, que significa amontonar, castigar, como si fuera apilando golpes, reunir grano, esclavizar, hacer gavillas. Fíjense que también Gomer, que viene de la misma raíz de amar, recibió su castigo, fue esclavizado al pecado, pero también fue liberado. Miren cómo todas estas palabras tienen tanta relación. Un Gomer es la 10ª parte de un efa. ¡Qué tremendo! 10, la parte 10. Entonces, décima es un 10% de una medida mayor. ¿Cuánto es un efa? 22 litros. Y un gomer es 2.2 litros.
Me pareció muy interesante que en el diccionario bíblico Holman se describiera comer como completo, suficiente y carbón encendido, ya que Josué, como un símbolo de alguien que estaba vestido en ropas viles, se le llama un carbón encendido arrebatado del incendio, y se le quita esa ropa, ese pecado, y se viste de ropa sacerdotal. Y se le promete en el verso 7, capítulo 3 de Zacarías: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también mis atrios, guardarás mis atrios, y entre esos que aquí están te daré lugar. Y luego dice que él y los que estaban allí eran varones simbólicos, porque Yahweh traía al renuevo. ¿Y quién es el renuevo? La rama, el Mesías, el retoño, el Néxer. Yeshua es el primero en todo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Kehilá, la iglesia, el que es el principio de Él, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Por eso, Él cumple la fiesta de las primicias. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va son primicias con Él de una gran cosecha. Es una garantía de que algo bueno viene. El trigo, la cosecha final. Estas primicias maduran primero y se presentan en el altar de Yahweh. Nuestro sumo sacerdote presenta los 144,000 como primicias, lo primero de la cosecha. ¿Qué significa el número 10 en la Biblia? Es el número de lo completo, lo perfecto, igual que Gomer. El hombre tiene 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies. En la Biblia nos habla de 10 leprosos, a los cuales Yeshua limpió. Y fíjense que uno solo, o sea, una décima, regresó en agradecimiento. Los 10 mandamientos también, los 10 siervos que llamó el rey, que recibieron las 10 minas. Y vemos el 10 en muchísimos lugares de las Escrituras. El 10 es el orden divino, el diezmo, por ejemplo. Entonces, las primicias son como el diezmo del botín completo, el diezmo, lo primero. Entonces, el 10 también, que representa Gomer, son las 10 tribus, una décima parte. ¿Dónde más vemos primicias en las Escrituras? Jeremías 2, del 1 al 3, dice: y vino a mí palabra de Elohim, diciendo: ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Yahweh, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Santo era Israel para Yahweh, primicias de su cosecha. Fíjense, primicias de su cosecha. Las primicias no es la cosecha completa. Es una primicia, es lo primero. Como el diezmo, del 10 el diezmo. Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Presten atención. Él nos hizo nacer, o sea, primicias. Nos manifestó su Torah, su verdad, para ser purificados en su palabra y poder ser esas primicias y nacer de nuevo. Por eso dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, los que hoy no han nacido de nuevo por la palabra de verdad es porque no la tienen. Deberán pasar por el trillo. El trillo tiene que ver con tribulación, tribular, el trillo. El trigo se trilla para sacar el grano. Gran tribulación, una cosecha de trigo, que es su iglesia completa, la cosecha completa. Ella debe lavar los vestidos, porque el lavamiento de las ropas o de los vestidos, de su vida, de la purificación, tiene que ver con la palabra de verdad que nos purifica para poder nacer de nuevo. Por eso dice, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad.
Entonces, la palabra de verdad es la que nos purifica. El que no nace de agua y espíritu no puede ver el reino de Elohim. Y eso tiene que ver con el nuevo nacimiento. Entonces debe nacer de nuevo. Y tiene que nacer de esta agua. El agua es la palabra. Las primicias son de las 12 tribus, pero también son sacerdotes del reino. Y vamos a ver dónde vemos esta promesa de sacerdocio. En Éxodo capítulo 19, vamos a leer en el verso 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En 1 de Pedro 2:9, para el que piensa que esto se quedó en el pasado, que esto está en el Antiguo Testamento, miren lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Yahweh. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, vemos la consagración de los levitas. En Números 3, del 12 al 13, dice: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Y podemos leer todo el capítulo donde él dice que son consagrados a él. En el verso 16 dice: porque enteramente me son dedicados a mí, dice Yahweh, los levitas de entre los hijos de Israel. Entonces esto es algo que el Padre ha decidido escoger. Él nos ha hecho nacer por la palabra con un propósito. Entonces, en el verso 21 dice: y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Yahweh e hicieron expiación por ellos. E hizo Aarón expiación por ellos para purificarlos. ¿No es eso exactamente lo que ha hecho Yeshua? Aarón era el sumo sacerdote. Ahora tenemos a Yeshua bajo el nuevo orden de Melquisedec dado por el Padre. Entonces, ¿qué es lo que él ha hecho? ¿No fue él al templo celestial, aquel que traspasó los cielos, cruzó el velo y ha ofrecido como ofrenda primero las primicias, los 144,000 levitas de todas las tribus de Israel, como garantía de una gran y buena cosecha? Y Yeshua, ¿qué hizo? Hizo expiación para purificarlos. ¿Cómo? Siendo él el cordero y también esa vaca roja, ¿verdad? Para la purificación. Como dice las Escrituras, la vaca roja es una expiación. Número 19 explica que esas cenizas de la vaca serían puestas fuera del campamento, en lugar limpio, guardada por la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación, que es una expiación. Entonces, fíjense cómo Aarón purifica y lava los vestidos, ¿verdad? Así Yeshua nos purifica y lava nuestros vestidos a través de su palabra, que es esa agua que da vida, fuente de agua viva. Él cumplió ese mandamiento. Entonces, la palabra primogénito también viene de la misma raíz de primicias, primero, Becor, 1060, mayor, jefe, bicurín, primer fruto. Los 144,000 es el primer fruto. Los 144,000 son primeros, son primicias, primeros frutos, consagrados. Y el deber del sacerdote es su llamado, que está hoy vigente, porque así lo vemos en Jeremías 33, 20 al 22, que dice que este pacto con los levitas sería válido, así como podemos ver el día y la noche. Pueden leer el texto completo para que lo vean. Y está hablando de algo del futuro. Los levitas son los ministros del reino mesiánico. En Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Y dice en Ezequiel 44:23, donde nos habla pues de los levitas, dice: más los sacerdotes levitas
Ellos entrarán en mi santuario y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Fíjense que los sacerdotes de hoy, esas primicias, eso es justamente lo que están haciendo, enseñándole la Torah al pueblo, mostrándole lo santo y la diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo no limpio, enseñándole a obedecer los mandamientos. El mandamiento, el pacto con los levitas y levitas sacerdotes, es estar delante de Elohim y servirle. De corazón, dar gloria al nombre de Yahweh, tener temor a Elohim y enseñar a tenerlo a otros. Humillarse ante el nombre de Elohim, hacer justicia, guardar y enseñar la ley de verdad, tratando de apartar a los hombres de la iniquidad. Y esa pues es la labor de los levitas que están haciendo hoy en día. Entonces, por eso son unas primicias. Ellos son primicias de una gran cosecha. Y bueno, hasta aquí el tema de las primicias. Luego vamos a continuar con que los 144,000 son sellados. ¿Y qué significa ser sellados? Y eso lo haremos en el próximo tema. Shalom, amados hermanos, que Yahweh les bendiga.